Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctora. ¿Cómo les Buenas va? noches, Buenas doctora. noches. Sí, estaba, no se asusten, era un cambio que le hace mi hijo a la computadora cuando él se pone a usarla, así que no se asusten. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Todos bien? ¿Sí? Sí, muy bien, doctora. Ok. Bien, voy a ver. Buenas noches. A ver. Ok. Um, bien, a ver, ¿cuántos estamos? Sí, seguimos entrando ya. Bien, estamos en nuestra última clase, hoy nuestra última clase, así que tenemos que aprovecharla al máximo, nuestra última clase, por eso estoy esperando que tratemos de ingresar la mayoría. Ya estamos y casi todos, ¿sí? Yo veo que estamos casi todos. Bien, ¿cómo nos ha ido con el foro? He visto que en el último foro de esta semana apenas dos compañeros suyos habían entrado y hoy no he visto, han podido entrar, no se olviden que va a estar habilitado hasta este domingo, ¿no? Entonces también aprovechen en ingresar en estos últimos días, ¿ya? Para participar, porque se va a tomar en consideración a la hora de la evaluación eso también, así que participen en lo que corresponde, comenten. Por supuesto, he estado leyendo todos y cada uno de los comentarios. Les agradezco a todos los que han participado, a los que se han tomado el tiempo. He leído, como les digo, todos los comentarios. Me parece muy interesante. Hay algunos que se han tomado el trabajo de escribir cosas muy interesantes que la verdad que eh, yo festejo, agradezco y celebro muchísimo que ustedes tengan esas iniciativas, que se nota que leen bastante, que conocen mucho y es interesante que todos participemos. Así que, bien, no me queda más que incentivar a los que todavía no lo han hecho y para que sigamos participando, ¿ya? Eh, bueno, el trabajo también, recordarles, no me quiero olvidar de eso, el trabajo final del módulo tenemos que entregarlo hasta el día domingo, ¿no es cierto? Hemos quedado hasta el día domingo la presentación y ya ustedes saben, lo tienen que colgar en la plataforma también y yo ya una vez culmine la fecha de presentación ya voy a ver la revisión de cada uno de sus trabajos. Me tomo yo el tiempo suficiente para poderlos leer porque así corresponde y una vez termine de leerlos, recién voy a hacer la respectiva entrega de las notas y demás a la administración como corresponde. Ya, entonces depende mucho de eso. Si ustedes van entregando antes, yo con anticipación los voy leyendo y de esa manera también puedo entregar antes las notas. Ya, entonces eso quería avisarles para que no me olvide haber tenido eso más anotado. ¿Okay? No sé si antes de empezar tenemos alguna consulta, algo referente a los foros, algo referente a los temas, al material, alguna consulta previa antes de empezar para que nos dediquemos ya ahora a la última parte. ¿Nada? ¿No hay consultas? ¿Preguntas? Ok. Si no hay, igual al finalizar también pueden hacerla, ya saben, ¿no? Igual las pueden preparar al finalizar la presentación. Bien, vamos a empezar entonces, voy a compartir mi pantalla con el material que tenemos para hoy día, ¿sí? Entonces, empezaré compartiendo lo que tengo para el día de hoy.
Bien, para el día de hoy tengo lo último, que es nuestro material dividido en dos partes, otra vez, ¿no? Así, lo estamos dividiendo en dos secciones, ¿ya? Para este material, para este día he traído otra vez, ¿no?, nuestro material dividido en dos grandes presentaciones. Las presentaciones van a estar divididas de esta manera. Como nos interesa saber los contratos, hemos visto toda la operación comercial respecto a la operación que se realiza cuando hacemos una compraventa, ¿no?, tanto nacional como en el ámbito internacional. También tenemos que ver, ¿no?, otros dos contratos, ¿no?, también que están vinculados a estas operaciones de tipo comercial, como son el contrato de seguro y obviamente, ¿no?, de manera casi indispensable, ¿no?, el contrato de transporte, ¿no? Entonces son prácticamente un triunvirato, diríamos así, ¿no?, un contrato de tres que van reatados sí o sí porque están íntimamente ligados a la hora de realizarse. Entonces, el contrato de compraventa, sobre todo en el contrato de compraventa internacional, los vamos a tener muy, muy en cuenta cuando se realicen, porque a la hora, cuando ingresan ya a Bolivia, los vamos a necesitar, los vamos a requerir, ¿no?, documentalmente respaldados, ¿no?, a la hora de declarar ya el momento de ante la administración aduanera, porque ahí tenemos que demostrar, ¿no es cierto?, toda la transacción comercial, ¿no?, documentalmente, para luego sustentar los valores y sobre esas bases luego determinar los tributos aduaneros que correspondan. Entonces, por esa razón es tan importante estar debidamente respaldado toda esta operación, ¿no?, operación de compra-venta, operación de transporte y de seguro, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Entonces, es importante que notemos, sí, y por eso también quiero que dividamos siempre, que vamos a ir hablando, siempre voy a partir desde el punto de vista de la parte nacional, de la normativa nacional, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y terminando la presentación de esta primera parte del contrato de seguro, me voy a referir ya a lo que es la parte de la disposición de carácter internacional y lo que corresponde que ustedes conozcan, o por lo menos lo esencial, de la parte de seguro desde el punto de vista internacional, ¿ya? Lo propio va a suceder con el contrato de transportes, ¿no? Vamos a ver desde el punto de vista nacional, y cuando toque ver ya la parte del transporte internacional, también veremos, ¿no?, lo que corresponde, porque eso será lo que estará vinculado luego, ¿no?, con el momento ya con efecto aduanero, ¿ya? Entonces, esa aclaración previo a iniciar esta parte de contrato de seguro, ¿ya? Entonces, nos embarcamos a partir de este momento, ¿no?, con la normativa nacional en la parte de contratos de seguro, ¿ya? Entonces, iniciamos. Ok. Bien, es importante tomar en cuenta que el contrato de seguro, ¿no?, tiene una relevancia indiscutible, ¿no?, porque los seguros en cuestión de la protección que se ejerce sobre una determinada cosa o sobre una determinada actividad, necesariamente... Perdón, ¿hay algún micrófono? Les rogaría si los pueden apagar sus micrófonos, por favor. Gracias. Es necesario que tengamos en cuenta la importancia que tienen los seguros, ¿no?, sobre nuestra vida en general, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestras cosas en general. Entonces, la normativa respecto a seguros, ¿no?, y eso tienen que tomarlo en cuenta, ¿no?, es toda una ciencia aparte en nuestra legislación nacional, ¿no? El régimen de seguros, ¿no?, como normativa independiente, ¿no?, como normativa independiente, esperen un segundo, hay alguien que me está escribiendo. ¿Sí? ¿No me escuchan? ¿No me están escuchando? Yo sí la escucho, normal. Sí, está bien, doctora. Escuchamos, Sí, doctora.
Se le escucha normal. ¿Todos me escuchan? Eric, ¿usted me está escuchando? Eric, Sí, me decía que estaba, no me escuchaba. estaba entrecortado, pero ya la escucho bien. Ah, perfecto, Eric. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Si quiere le Sí, sí. canto. No, sí, siga nomás, perdón, disculpe. Ok, perfecto. No, si todos ya me están escuchando, si no podemos desenchufar algo, ya. Pero ahorita todos me están escuchando, ¿sí? Ok, perfecto. Y de todas maneras me avisan, ¿ya? Entonces les decía, la importancia del régimen de seguros en nuestra vida cotidiana normal es muy importante, por eso hay toda una ciencia especialista en eso y tanto es así que la normativa respecto a seguros en el ámbito nacional en nuestro país es tan amplia que tiende a asegurar, nosotros hemos escuchado, habitualmente conocemos, no hay seguros de vida, seguros que alcanzan a nuestro patrimonio, como los vehículos, los bienes inmuebles, y es más, inclusive seguros que alcanzan a proteger a los niños que todavía no han nacido, al no nacido, es decir, hay una serie de alcances que tienen los seguros porque protegen, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no?, aquellas situaciones relacionadas a posibles peligros o posibles contingencias que se pretenden precautelar, ¿no?, un paso antes de que ocurran. Esa es la idea general, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la importancia que le damos en el ámbito nacional? Bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que dice nuestra diapositiva. ¿Qué dice? Dice, dado el avance y el progreso que tiene, ¿no es cierto?, el comercio, surge la necesidad, ¿no es cierto?, de asegurar ya no solo las mercancías, sino también las personas, las cosas, los negocios, las labores científicas, los eventos, etcétera. O sea, hay una inmensidad, ¿no es cierto?, de cosas posibles de garantizar o de proteger con un seguro, ¿no? Entonces, las aseguradoras, por eso, las empresas aseguradoras en el mundo, y Bolivia no está lejos de aquello, tratan de prever, ¿no es cierto?, aquellas consecuencias que pueden, de tipo económico, y tratan de buscar, ¿no es cierto?, mejores alternativas para beneficiar, ¿no es cierto?, a aquellas personas que adopten su servicio, ¿no?, con el objetivo de precautelar los intereses de estas personas que adopten los servicios de estas aseguradoras. Entonces, esa es la importancia que tienen los seguros en general, ¿no? Eso en tipo desde el punto de vista genérico. Bien. Ahora, el seguro como un acto de comercio, ¿cómo ya lo enfocamos, ¿no? ¿Cómo lo entramos a mirar, ¿no? El seguro se basa en un cálculo de probabilidades. Es decir, las aseguradoras hacen un estimado, ¿no? Son todas unas fórmulas de probabilidades, ¿no? Ahí funcionan básicamente las probabilidades, ¿no? Y entienden, ¿no?, de que actúan ellos sobre probabilidades de un acontecimiento futuro, ¿no?, posible de ocurrir, ¿no?, que a veces puede ser incierto, ¿no?, y que si en el caso que ocurriera, esas consecuencias, ¿no?, pueden ser susceptibles de asegurar. Entonces, toda la hermenéutica del seguro, ¿no?, se sienta sobre las bases de cálculos de probabilidades. Entonces, sobre la base de ese cálculo de probabilidades, las consecuencias de lo que pudiera ocurrir en el futuro son aquellas que se pueden asegurar. Entonces, una empresa aseguradora, ¿no?, funciona sobre esa base. Entonces, básicamente lo que sucede es que una empresa aseguradora empezará a estudiar, ¿no es cierto?, cuáles pueden ser las probabilidades de que ocurra algo, y las consecuencias de que ocurra pueden ser generadoras de que la gente empiece a necesitar un seguro respecto a esas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hemos convivido, lo hemos visto en este suceso de la pandemia, que han empezado a aparecer una serie de seguros, ¿no?, en los que antes de la pandemia no se observaban, no se miraban, las aseguradoras ni siquiera se les antojó ofrecer seguros de una naturaleza diferente a las que están hoy día, y hoy en día nos están ofreciendo seguros que no existieron antes. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Bueno, han hecho un estudio, cálculos de probabilidades, y han empezado a analizar posibilidades de posibles consecuencias de tipo salud, de tipo de trabajo,
por gente que perdió los trabajos, por gente que ha perdido la salud, que ha perdido la vida, es decir, una serie de estudios base a probabilidades, estudios de cálculo de esas probabilidades y de las posibles consecuencias, y es posible que a partir de ahí, ¿no?, han hecho estudios y han estudiado, ¿no?, resultados de que posiblemente podrían generarse nuevas oportunidades de brindar un servicio de seguro, y a partir de ello nosotros, los clientes potenciales, ¿no?, podemos, ¿no?, generar, podemos ser sus potenciales clientes, ¿no?, con esas nuevas oportunidades de negocios para ellos. Entonces, como ven, así más o menos es como funcionaría el tema de los seguros, ¿no? Bien, siempre es bueno diferenciar, ¿no?, los seguros de tipo social con los seguros de tipo comercial, porque a veces tendemos a confundir, ¿no?, los seguros de tipo social y comercial, y esta diferencia a veces puede generarnos, ¿no?, una dificultad en la determinación de ciertas obligaciones que pueden resultar de nuestras relaciones con otros clientes o con otras empresas que circunstancialmente nos vinculemos. Entonces, es bueno diferenciarlas para tener en claro, ¿no?, nuestra situación frente a ellos y a nuestras relaciones contractuales que tengamos eventualmente también, ¿no? Entonces, la diferencia, ¿no?, sustancial, ¿no?, básicamente es, yo la he querido diferenciar en dos grandes elementos, ¿no?, que me parece que eran suficientes para que nosotros entendamos la diferencia en sustancia que podemos detectar. En principio, ¿no?, el seguro comercial, ¿no?, al ser comercial, ¿no?, y recuerden, ¿no?, lo que aparezca con comercial lo vamos a vincular siempre a la parte lucrativa, ¿no?, generadora de utilidades y todo lo demás. Entonces, el seguro comercial tiene una intención, ¿no?, siempre de persecución de la búsqueda del lucro, ¿no? Mientras que el seguro social, ¿no?, persigue la previsión social, ¿no?, tiene un sentido estrictamente social, nada que ver con el tema lucrativo, ¿no?, y es un tema absolutamente separado, ¿no? Mientras que el seguro comercial, ¿no?, está a cargo de una empresa legalmente constituida, ¿no?, y generalmente son las empresas aseguradoras que nosotros las conocemos plenamente, ¿no? En ese sentido, en contraposición, tenemos al seguro social, ¿no?, que generalmente lo encontramos a través del Estado, o que a veces lo concesiona, ¿no es cierto?, a través de una aseguradora concesionada, pero generalmente está a cargo del Estado, ¿no?, y que lo conforma la clase patronal, ¿no?, y la parte de los trabajadores, y que en este caso los vamos a denominar asegurados. Entonces vemos que se refieren a situaciones y a conceptos totalmente diferentes, ¿no?, al margen de otras diferencias en calidad, en servicio, en costo, y que ya nosotros las podemos detectar a partir de estas dos básicas diferencias, ¿no? Entonces, eso para puntualizar en cuanto a las diferencias sustanciales. Bien, los elementos básicos del contrato, vuelvo a repetir, los contratos generalmente tienen los mismos elementos, ¿no? Entonces no vamos a redundar en los mismos elementos que ya venimos mencionando con los anteriores, pero sí vamos a puntualizar en algunos que son esenciales para este tema de los contratos de seguro. En el caso de los contratos de seguro en general, ¿no?, sea para contratos de personas, sea para contratos de bienes de personas, bienes o servicios, o inmuebles, etcétera, ¿no? Entonces, mercancías, entonces necesariamente tenemos que tener una base general para un contrato. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que va a tener un contrato de seguro? Bueno, este contrato de seguro, vuelvo a repetir, estamos hablando de un contrato a nivel nacional, ¿no? Esa base jurídica que va a tener un contrato normal, común y corriente en Bolivia, va a ser, ¿no?, los elementos personales, ¿no? ¿Quiénes van a participar del contrato de seguro? Pues básicamente van a ser, ¿no?, el asegurador, ¿no?, que es en este caso el proveedor, ¿no?, del servicio, ¿no?, el asegurado, ¿no?, que es la persona, ¿no?, que es la que ha contratado el servicio,
el beneficio, ¿no? O en este caso puede ser el beneficiario, que puede ser también una persona, ¿no?, diferente, ¿no?, al asegurado, ¿no? Y el beneficiario, en este caso, que va a ser la persona que va a recibir, ¿no?, el beneficio, si en caso de que el asegurado hubiera acordado que se entregue el beneficio a una persona diferente a él, ¿no? Hay ciertos contratos como el seguro de vida, por ejemplo, ¿no?, que puede generarse a través de que el beneficio sea entregado a un tercero, ¿no? Entonces, son particularidades que dependiendo del caso del contrato se va a diferenciar, pero en términos generales, ¿no?, las partes del contrato deberían ser estas, ¿no? Los elementos reales eh, son el objeto del seguro, ¿no? En este caso, el objeto del seguro es, pues, en todo caso, ¿no?, el obtener un seguro, ¿no? Ese es el objeto esencial, es asegurar un posible riesgo, ¿no? Ese es el objeto, esa es la intención. Recuerden ustedes que cuando hablábamos del objeto no nos referimos a algo material, sino a la intención. Luego otro elemento real, ¿no?, es el riesgo, es que el seguro va a abarcar, alcanza un posible riesgo. El seguro, en todo caso, lo que está asegurando es un posible riesgo, una posible consecuencia que vaya a causar un daño, que es posible que cause un daño. Entonces eso se llama un posible riesgo. Entonces eso es un elemento real. El riesgo tiene que ser verdaderamente posible de ocurrir. Por eso tiene que ser real. En todo caso, no se puede asegurar un riesgo imposible de ocurrir, ¿no? Entonces, eso sería la contraposición. Un riesgo, por ejemplo, posible de ocurrir es que enfermemos, tengamos una enfermedad. Un riesgo posible de ocurrir es que se pierda la mercadería. Un riesgo posible de ocurrir es que la mercancía merme. Un riesgo posible de ocurrir es que el barco se hunda y la mercancía perezca. Un riesgo posible de ocurrir es que la mercancía sufra algún percance, algún daño en su contenido, en fin. Un riesgo imposible de ocurrir, ¿no? Imagínense algo imposible, no se me ocurre ahora algo imposible de ocurrir, no sé, que la mercancía se vuelva invisible, no sé, se me ocurre algo así. O que la mercancía, o que la persona, no sé, tenga... ¿Perdón, Hernán? Tengo decir que se queme. Eso, imagínense, o sea, tiene que ser, justamente, se da cuenta, Hernán, el seguro tiene que generar la seguridad, ¿no?, de que el riesgo verdaderamente puede ocurrir. Y entonces el seguro tiene que asegurar ese posible riesgo. Cuando incluya en su seguro un riesgo imposible de ocurrir, ¿no es cierto?, entonces está generando una situación imposible también de concretarse y por eso va a ser también imposible de cumplirse para una de las partes. Entonces, otra vez volvemos a un contrato imposible de cumplirse, o sea, y eso genera otras consecuencias de otro tipo. Entonces, ahí volvemos a otro tipo ya de aspecto jurídico que no ya es para pelearse, ¿no es cierto?, en la parte jurídica procesal que ya va a tener otras consecuencias. Entonces, esos elementos son que parecen ay no, pero es lógico, sí, pero a veces lo lógico, ¿no?, también hay que analizarlo con detalle, ¿no? Entonces esos puntos son esenciales que nosotros nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar en cuenta que un seguro, ¿no?, cuando nosotros tomemos un seguro, tenemos que tomar en cuenta esos elementos muy, muy esenciales, ¿no? Y a la hora en punto también leer la letra chica, ¿no? Porque ahí es donde verdaderamente nosotros debemos encontrar las fallas al contrato, la incoherencia que puede tener a veces un contrato y la incoherencia a veces en poder cumplir de la propia empresa con nosotros del contrato. Entonces, es por eso importantísimo tener en cuenta estos detalles, ¿no? Y finalmente, otro elemento real es la cuota o la prima, ¿no? Esencialmente, ¿qué es eso? Bueno, es el pago mensual, anual, semestral que se tiene que hacer por parte del asegurado, ¿no es cierto?, a la empresa aseguradora, ¿no? Que también debe ser un elemento esencial porque es la obligación que tiene
el asegurado para con la empresa, ¿no? Entonces eso también es Ahora, importante que lo tengamos en cuenta. Sí, hola Eric o Jonathan. doctora, una consulta. ¿El seguro puede ser parcial o total? Porque puede ser que la mercancía se haya dañado la mitad, digamos, ¿no? Y la Ya. mitad no. O sea, abarca todo, digamos. Ah, sí, Jonathan. Sí, en este momento estamos hablando, ¿no? de contratos de seguro en tipo nacional. Cuando hablemos de los contratos que alcanzan a los transportes de carácter internacional, vamos a ver que hay infinidad de contratos, ¿no? Distintas formas de contrataciones que tienen distintos alcances y ahí vamos a analizar algunos cuantitos, ¿no? De la cantidad inmensa que hay, ¿no? Y ahí se va a dar cuenta que, claro, hay la posibilidad que usted plantea, porque, claro, puede haber, ¿no? La posibilidad de que haya una afectación parcial a la mercancía, ¿no? Puede ser que haya una afectación que no abarque toda la mercancía y con seguridad hay una posibilidad de que haya un contrato de esa naturaleza, Jonathan. Sí, y está muy bien su pregunta. Gracias, Jonathan. Ok, seguimos. Bien, entonces, como ven, esta es una formalidad general para la parte nacional, ¿ya? Y la forma, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Generalmente es mejor tener por escrito las cosas. Vuelvo a repetir, este tipo de contratos generalmente son los que ya hablábamos nosotros al inicio de nuestra clase, ¿se acuerdan? Las primeras clases de la semana pasada, son los tipos de contratos de adhesión en los que tenemos prácticamente el contrato en un formatito ya hecho, ¿no? Esos contratos que nos dicen firmen aquí y ya está hecho todo, ¿no? Entonces, poco o nada cambiamos ahí y es prácticamente nos piden nomás nuestra firma y ahí está para firmar y ya está, ¿no? Entonces son muy pocas cosas las que se modifican ahí. Con sus ciertas excepciones, ¿no? Que hay ciertas empresas que permiten esa posibilidad, ¿no? Entonces la formalidad es que esté escrito, ¿ya? Bueno, partes contratantes. Las partes contratantes, para que quede sentado claramente, son dos, ¿no? Las partes contratantes. El asegurador, ¿no? El asegurador, que en este caso es la empresa aseguradora, ¿no? La empresa aseguradora, que es la que se obliga a indemnizar, ¿no? La que se obliga a indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida, ¿no? Una vez se produzca la eventualidad prevista, que es decir, ¿no es cierto?, el posible daño, ¿no? El posible daño. Entonces, el asegurador lo que hace es obligarse a indemnizar el posible daño una vez ocurra, ¿ya? Entonces, al asegurador lo que le interesa es que ocurra. Por eso es que cuando ustedes ven alguna vez, en alguna ocasión, las empresas aseguradoras, por ejemplo, de vehículos, ustedes han podido verlo, en los casos de los SOAT es donde más lo vamos a ver. Entonces, la empresa aseguradora, ¿qué hace en cuanto tenemos un daño de vehículo, por ejemplo? Lo primero que hace es mandar a la gente que vaya y revise si efectivamente ocurrió como ocurrió el accidente. Ellos están primero que la propia policía, ¿no es cierto? Ellos trabajan 24/7 para detectar si de verdad el accidente se hizo o no se hizo. Ellos nos analizan hasta con satélites, o sea, todos nos miran, ¿no es cierto? Con tal de ver si efectivamente se hizo el accidente tal y como lo hizo, porque ellos quieren saber la realidad del accidente para ver si el contrato tienen que cumplirlo o no tienen que cumplirlo en las condiciones que ellos lo habían pactado con nosotros o cuando lo pactaron con el asegurado. Entonces, es esa la razón porque ellos quieren, pues, ¿no es cierto?, tener un informe técnico que lo diga. Entonces, ahí está. Por eso van de manera mucho más detallada van a revisarlo. Y el asegurado, que es obviamente quien ha tomado el servicio de la aseguradora, ¿no? Para obligarse luego a pagar la prima, ¿no? De manera mensual, anual, ya verá ellos cómo se establece, ¿no? Para hacerlo. Entonces, en principio, las partes contratantes son estas dos, ¿no? Entonces, de esa manera funciona. ¿Cómo funciona, no? El alcance del contrato de seguro, ¿no? El contrato de seguro, pues, funciona obviamente, ¿no? Alcanza toda clase de riesgo, ¿no? Toda clase de riesgo, ¿no? En lo que exista un interés, ¿no? Que se quiera asegurar, ¿no? Y obviamente, y aquí está la clave, ¿no? La clave para ello, no tiene ese interés de asegurarse, ¿no? No tiene que ser contrario a la ley. O sea, cualquier cosa se puede asegurar
cualquier cosa, cualquier riesgo se puede asegurar siempre y cuando no sea contrario a la ley. Entonces, al igual como funciona cuando queremos realizar un contrato sobre cualquier actividad, cualquier operación, cualquier situación, lo mismo funciona para los contratos de seguro. Nosotros podemos garantizar cualquier riesgo siempre y cuando este no sea contrario a la ley. ¿Okay? Entonces, ahí ¿no? Ya nuestra imaginación ya podemos hacerla valer para cualquier cosa, menos para cuestiones contrarias a la ley, ¿no? La ley, la Constitución, los tratados internacionales, y yo le agregaría todo eso, ¿no? Entonces, cualquier cosa menos contraria a la ley, ¿ya? Entonces nosotros no podemos arriesgar, ¿no? O resguardar un riesgo, ¿no? Asegurar un riesgo contrario a la ley, ¿no? Pero entonces, si hemos hablado tanto del riesgo, tenemos que saber qué cosa es el riesgo, ¿no? O sea, cómo lo definimos, cómo lo desmenuzamos, qué cosa es concretamente. Bueno, el riesgo es una eventualidad, que como dice, puede ser que ocurra, ¿no? O puede ser que no. Entonces, el riesgo es una eventualidad. Cuando es una eventualidad, tenemos que entender que puede ser que en términos normales podría ocurrir. Entonces, en términos normales podría ocurrir y en situaciones normales puede ocurrir o no. Entonces, un riesgo siempre tiene que ser asegurable siempre y cuando lo consideremos como una situación eventual, ¿ya? Entonces, esa es la característica. Cuando la eventualidad ocurre, entonces se va a denominar, ¿no? Se va a denominar como un siniestro, ¿no? Esa también es una característica importante porque la eventualidad hace que lo vayamos a denominar ese riesgo como un siniestro, y así también lo califican, ¿no? Algunas aseguradoras respecto a ciertos riesgos denominados siniestros, ¿no? Entonces, definamos ya el riesgo como siniestro. Vamos a decir que es el suceso, ¿no? Incierto, ¿no? Capaz de producir una pérdida o un daño económico, ¿no? Y esa definición, ¿no? La vamos a encontrar ya, ahora sí establecida ya en el Código de Comercio. Así establecido ya como una definición legal, ¿no? Para lo cual ya se usa ya en términos de contratos de seguro. Entonces, a partir de esas definiciones, cuando nosotros ya lo encontramos definida legalmente en el Código de Comercio, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a definir como riesgo, ¿no? Cuando nos vamos a referir a contratos de seguro o a seguros, ¿ya? ¿Qué se puede cubrir? Bueno, se puede cubrir personas, bienes, en fin, a todo el patrimonio, ¿no? ¿El patrimonio qué es? Es todo aquello que las personas, ¿no? Condicionan a través de su trabajo, ¿no? Y pueden reconocer como propio y pueden registrar a sus nombres, ¿no? Bienes, pueden ser vehículos, pueden ser casas, departamentos, terrenos, cualquier bien sujeto a registro, ¿no? Entonces, podemos considerar que son bienes, ¿no? A ver, tengo una pregunta por acá. Perfecto, está bien, Hernán. Ok, está bien. Listo. ¿Qué se puede cubrir entonces? El asegurador puede cubrir todos o algunos de los riesgos, ¿ya? Entonces se pueden cubrir absolutamente todos, ¿no? O algunos de los riesgos. En algunas aseguradoras pueden cubrir una gama, ¿no? Amplia de riesgos, o riesgos específicos, ¿no? Dependiendo el área a la que requiera el asegurado acogerse, ¿no? A los riesgos que requiera con mayor precisión. Entonces, dependerá mucho, ¿no? La intención del asegurado, de lo que quiera el asegurado a proteger con mayor precisión. Entonces, requiere mucho cuál es el interés del asegurado. Entonces, actualmente, por ejemplo, la entidad que protege y que regula esta parte, ¿no? De los seguros a nivel nacional, ¿no? En general, ¿no? Es la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, que supervisan, ¿no? A todas las aseguradoras, ¿no? Tienen, por ejemplo, les digo,
tienen ese control sobre los contratos, sobre el cumplimiento, es decir, sobre toda la actividad que realizan las empresas aseguradoras en general, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque son las autoridades a cargo, ¿ya? Bien, de todos los riesgos que se pueden asegurar, hay ciertos riesgos que no son asegurables. Entonces, bueno, hay una gama, ¿no?, de riesgos asegurables, pero hay ciertos que algunos son considerados como riesgos no asegurables. ¿Cuáles son esos riesgos no asegurables? En la gama del Código de Comercio, dentro de nuestra normativa nacional, ¿no?, en esa gama tenemos ciertos riesgos que no son asegurables, y esto es por algunas situaciones bien particulares. Por ejemplo, dice que el dolo, por ejemplo, del asegurado y sus actos puramente potestativos no son riesgos asegurables. ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir que cuando una persona comete algún delito, ¿no? Comete algún delito, esta persona, cuando los comete, ¿no?, lógicamente, por cometer estos delitos, la persona lógicamente genera un daño sobre alguien, ¿no? Al generar un daño sobre alguien, ¿no?, genera una responsabilidad que se llama, en la parte penal, se llama una responsabilidad. Genera dos responsabilidades para empezar. Una responsabilidad penal, que es por el cumplimiento, ¿no?, por la reparación del daño al Estado, por haber adecuado su conducta al tipo penal, y por eso tiene que ser sancionado penalmente, cumpliendo una condena, etcétera. Y accesoriamente, de manera simultánea, también surge una responsabilidad civil, es decir, que tiene que reparar económicamente, ¿no?, por la comisión de ese delito. Entonces, esa reparación civil, por ese daño civil, es lo que no se puede asegurar, ¿no?, con los contratos de seguro. Entonces dice, ¿qué es lo que no se puede asegurar? Bueno, esa reparación civil es la que no se puede asegurar. Dice que cuando alguien ha cometido de manera voluntaria, ¿no?, y con dolo además, ¿no?, el dolo, que es la intención, la malicia de cometer un delito, no puede después, a través de un contrato de seguro, pedir, ¿no?, la reparación, ¿no?, de ese daño civil a alguien, ¿no?, el pagar con ese contrato de seguro ese daño civil a la persona con la que se ha hecho, a la que se le ha hecho el daño civil, y repararle el daño civil a esa persona con este contrato de seguro. Eso no se puede. O sea, la empresa aseguradora, en todo caso, ¿no?, está impedida legalmente, ¿no?, de asegurar ese daño civil. Entonces, eso no se puede asegurar, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta parte con los riesgos que no son asegurados, ¿ya? Bien, hay agravación del riesgo. Hay un micrófono que está encendido, les encargo por favor apáguenlo. Gracias. Agravación del riesgo. Hay ciertos riesgos que se pueden agravar, y si se agravan tienen ciertas incidencias, ciertas consecuencias. También tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. A ver, el asegurado siempre va a estar, cuando suscribimos un contrato de seguro, tenemos que comunicarle, eso en el término del contrato de comercio, del Código de Comercio, tenemos que comunicarle a nuestra empresa aseguradora, ¿no?, que el riesgo que habíamos asegurado, ¿no?, se puede agravar. Un ejemplo se me ocurre, tenemos hagámonos un ejemplo, soy una empresa aseguradora, ¿no?, y he asegurado, ¿no es cierto?, a un corredor de la Fórmula 1, ¿no? Imagínense, el riesgo que tiene un corredor de la Fórmula 1 ya es grande, ¿no es cierto? Perfecto. Este corredor de la Fórmula 1 obviamente tiene un riesgo, digamos, medible, ¿no? Bueno, el corredor de la Fórmula 1, ya con un riesgo medible, evidentemente la aseguradora ya está consciente del riesgo que tiene. Pero resulta que ahora el corredor, ¿no?, sumado al riesgo que ya tiene, resulta que quiere correr, no sé, a ver, que quiere correr y que está probando un auto, no sé,
que no tiene cinturones de seguridad, que no tiene el techo, el capó, que se llama eso, que no tiene nada porque es un nuevo auto y que lo quiere experimentar y que resulta de que esa es la nueva forma de competir. Y eso genera obviamente a un riesgo que ya existe, ¿no? Correr en la Fórmula 1, genera, claro, y esto estoy inventándome porque obviamente no lo van a dejar correr porque las reglas de Fórmula 1 no le van a dejar. Estoy inventándome obviamente, ¿no? Entonces, no le cuenta, este corredor no le cuenta a su aseguradora de que está aumentando ese riesgo, ¿no? Al riesgo que ya existía. Entonces, el hecho de no comentarle a la empresa aseguradora que ese riesgo ya existente está incrementándose, hace que la empresa aseguradora, ¿no?, pueda generar una situación en la que finalmente, si no le comunica el asegurado a la empresa finalmente tienda a romper el contrato con el asegurado. Entonces, la ley dice, ¿no?, el Código de Comercio dice que tiene un plazo para comunicarle y si no lo hace, bueno, finalmente el contrato se va a concluir, va a rescindir, dice la ley. Entonces, para conocimiento de ustedes, solamente explico que hay un término, hay un plazo para que el asegurado se lo comunique y hay un plazo legal, debe hacerlo, tomar todas las medidas para que en todo caso la empresa lo conozca y a partir de ello generarse, ¿no?, todo lo que corresponda para que la empresa aseguradora tome las medidas necesarias, ¿no?, una vez conociendo el nuevo riesgo, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta. Rosalía me pregunta, doctora, si el asegurado omite declarar un hecho o circunstancia al suscribir un contrato de seguro, ¿es posible la anulación del contrato de seguro? Rosalía, si el hecho que está omitiendo el asegurado, si el hecho que está omitiendo incide en el riesgo, evidentemente es posible que afecte en el tema del cumplimiento del contrato y la aseguradora termine por, ¿no?, terminar por rescindir el contrato. Pero si el hecho o la circunstancia no incide, no afecta en el riesgo, ¿no?, entonces no habría necesidad. Aquí lo importante es que lo que sea que se oculte, ¿no?, como dice nuestra diapositiva, lo que sea que se oculte sea aquello que agrave el riesgo, ¿ya? Entonces eso es lo importante. Si agrava el riesgo que ya existe, ahí sí la empresa aseguradora se puede agarrar. Porque miren, es como pensar, estamos jugando en una cancha sobre ciertas reglas, ¿no? Y es como que ya todos sabemos las reglas del juego, ¿no? Y a medida que estamos jugando, alguien cambie las reglas del juego y el otro no se entere. Entonces no es correcto, ¿no es cierto?, continuar el juego sin que ambos conozcan las nuevas medidas de las reglas, ¿no? Entonces, bueno, de más o menos estoy tratando de hacer una comparación de esa situación. Entonces, no es correcto, vayámoslo al otro lado, ¿no? Si la empresa cambiara, por ejemplo, algo del contrato, no sería correcto porque tendría el asegurado que también estar en conocimiento. Entonces, lo mismo opera acá. Si el asegurado cambia algo, ¿no?, de la situación de riesgo, tendría que comunicárselo inmediatamente, ¿no?, al asegurado, a la aseguradora y de esa manera los dos estar conscientes. Y ahí valdrá, pues, ¿no?, ya si la aseguradora toma en consideración si el hecho nuevo, la circunstancia nueva, es grave, no es grave, si la deja pasar, no la deja pasar, ya verá, ¿no?, la aseguradora para ver si amerita o no modificar el contrato o mantenerlo tal y como está, ¿no? No sé si eso responde a su pregunta, estimada Rosalía, ¿ya? Bien, continúo entonces. Bien, entonces hay un micrófono por ahí que sigue encendido. Por favor, les encargo sus micrófonos, por favor, los pueden apagar. Gracias. Contrato de seguro, la póliza, ¿ya? Esto es solamente para conocimiento también de ustedes. Vuelvo a repetir, estamos hablando del Código de Comercio.
debe constar por escrito, el contrato de seguro básicamente es la póliza de seguro, ¿ya? Debe constar por escrito, está redactado en un idioma que se hable en nuestro país, el idioma español, claro, y luego es un documento que sirve como prueba, ¿ya? El contenido de la póliza o el contrato, ¿no? Lo básico, ¿no? Debe estar obviamente redactado en el idioma que hablen las partes. En esencia, debe constar con la forma de pago, cómo se va a pagar la prima, el seguro, ¿no? del seguro, el lugar y la fecha, es decir, lo que se dice en esencia, ¿no? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo se hace cumplir la póliza, ¿no? Solo en los siguientes casos se hace cumplir de la siguiente forma, ¿no? Cuando se vence, ¿no? El plazo en los seguros dotales y de rentas, ¿no? Quiere decir, dotales quiere decir que se dan, ¿no? Sobre los valores de préstamos y rescates en los seguros de vida, ¿no? Cuando se vence la póliza sobre los valores de préstamos y rescates en los seguros de vida es cuando ya evidentemente se ha concretado ya el daño, el riesgo, cuando ya se ha concretado, bueno, ahí se tiene que cumplir obviamente la póliza, ¿no? Y en el caso de los seguros de vida es donde más evidentemente lo podemos concretar el cumplimiento, ¿no? Cuando ha fallecido la persona, ¿no? El contrato de la póliza de vida, ¿no? El seguro indica evidentemente que a la muerte de la persona se entregará, ¿no es cierto?, al beneficiario, ¿no? En este caso, ¿no? El beneficio, valga la redundancia, ¿no? de la entrega a quien hubiera resultado registrado como posible beneficiario, ¿no? Esta entrega generalmente tiene un plazo, ¿no? Independientemente de lo que dice la ley, también se estipula eso obviamente en el contrato, ¿no? Y eso obviamente lo van a encontrar en el Código de Comercio. No me detengo en esto porque tiene su procedimiento administrativo interno y eso también se puede ejecutar a través de cada aseguradora, ¿no? Entonces no me detengo tampoco en esto, ¿no? Porque vuelvo a repetir, eso es prácticamente en función a lo que dice el contrato, ¿ya? La póliza nominativa y de cesión. La póliza siempre es nominativa, quiere decir que la póliza siempre tiene un nombre, ¿no? Siempre está destinada a alguien, ¿no? Siempre tiene un destinatario, en otra palabra, ¿no? Siempre está emitida a favor de alguien, ¿no? Excepto, y ahí está la excepción, excepto cuando se refiere a pólizas o seguros de transporte, ¿no? Excepto, ¿por qué? Porque se entiende de que la póliza de transporte se gira no a la persona, sino al transporte como tal, ¿no? Entonces a la empresa de transporte, ¿no? Al medio de transporte. Entonces es un poco más genérica y por esa razón se la gira al portador, ¿no? Entonces no se gira a la persona, sino al servicio como tal. Y la póliza de cesión, ¿no? La póliza siempre, en este caso, se cede, ¿no? Es una especie de, produce un efecto de aceptación del asegurador, quiere decir que la póliza prácticamente se acepta, ¿no? Porque como es una póliza nominativa, ¿no? De cesión, prácticamente no tiene nombre, entonces prácticamente directamente se acepta y la persona puede aceptarla o no aceptarla, no tiene nombre, entonces directamente puede ser recibida y la persona que la reciba, ¿no? La persona que se la está entregando, a la que se le está entregando la póliza, puede que la reciba y diga, bueno, es suficiente para mí, no está mi nombre, pero viene beneficiándome a mí, entonces perfecto, la recibo. Y para aceptarla o rechazarla tiene un plazo de 15 días, ¿no? Entonces también es permitido y la ley así lo faculta para hacerlo. Entonces también esto es una forma de estos contratos o pólizas, ¿no? Bien, finalmente la prima que es, bueno, básicamente es la cuota, ¿no? La cuota que el asegurado le paga a quien se obliga a pagar, ¿no? Durante un tiempo, ¿no? A la empresa aseguradora, ¿no? Puede ser mensual, puede ser trimestral, anual, depende de cómo hubieran quedado, ¿no es cierto? La empresa aseguradora con el asegurado, ¿no?
y siempre tiene que estar establecido en el contrato, ¿no? Y si no lo estuviera, se va a presumir que fuera anual, ¿no? Entonces, de esa manera también se establece, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya de contratos, hasta aquí atrás hemos hablado sobre las partes de seguros en el ámbito nacional y hemos visto la variedad, ¿no es cierto?, de seguros, de contratos de seguro y el alcance que tienen los contratos de seguro a nivel nacional. Cuando hablamos de seguro a nivel internacional, nos vamos a referir específicamente a lo que nos interesa, ¿no?, en el ámbito del régimen del comercio. Entonces, cuando hablamos de seguro en el ámbito comercial, nos vamos a referir a el ámbito, a los seguros cuando se refiere a las compraventas de carácter internacional. Y estas compraventas de carácter internacional, ¿no? Bueno, ofrecen, ¿no?, lo que ya nos preguntaba hace un momento su compañero, ofrecen una gama infinita, ¿no? Una gama infinita de seguros, ¿no? Hay una gama infinita de seguros para mercancías, tanto así que el comercio es tan variado, es tan amplio, son tantas formas de comercio de mercancías, tantas las facilidades que hay también al mismo tiempo un sinnúmero, ¿no?, de posibilidades de hacer este tipo de seguros también. Entonces, hay seguros de mercancías, ¿no?, por ejemplo, por roturas o deterioros de la mercancía. Hay seguros de mercancías por posibles robos, ¿no? Estamos garantizando una posible eventualidad, ¿no?, del robo de la mercancía. Hay un seguro, por ejemplo, por cargas y descargas. Estos son seguros de carácter obviamente privado, ¿no? Y así como hay seguros para riesgos extraordinarios que pueden tener las mercancías, también hay otros seguros para coberturas adicionales. Estas coberturas adicionales, ¿no?, tienen, bueno, entrando un poco más en materia de contratos especiales, ¿ya? Hay contratos muy, muy especiales que hablan de cláusulas inglesas, por ejemplo, ¿no? Las cláusulas inglesas que hablan de aquellos contratos que protegen y aseguran valores concretos, muy concretos de mercancías, ¿no? Valores muy concretos. De mercancías especiales con valores me refiero a valores especiales con mercancías identificadas plenamente. Después de valores por ejemplo, cláusulas, denominadas cláusulas de protección de marca. Miren, son otros tipos de coberturas adicionales. Estas cláusulas de cobertura, como dice su nombre, de cobertura de protección de marca, se hablan obviamente aquellas en las que están involucradas, ¿no?, marcas específicas reconocidas, ¿no?, y en caso de eventual de sucederle algo a la marca reconocida, ¿no?, se tiene que indemnizar a la marca, ¿no? Es más, se prohíbe inclusive la venta de esta marca por un tiempo determinado, inclusive porque, bueno, es una protección a la marca especial y de esa manera funcionan este tipo de seguros, ¿no? Hay otro tipo de coberturas, ¿no?, de tipo adicional que se llaman en el mercado internacional de las tantas coberturas que hay. Por ejemplo, son medios especiales de protección que se denominan, ¿no?, que son, por ejemplo, aquellos ofrecimientos de seguro para mercancías frágiles, como por ejemplo para joyas, como por ejemplo para obras de arte o por ejemplo para productos tecnológicos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, para cada tipo de mercancía va a haber un sector de tipo de seguros también. Como digo, es tan amplia la variedad de seguros, ¿no?, que dependiendo de lo que se trate la mercancía, ¿no?, inclusive dependiendo los tramos, dependiendo los medios de transporte, dependiendo muchos otros elementos, también se ve, ¿no?, se analizan los tipos de seguro, ¿no?, el propio transportista analiza esas situaciones, es decir, es toda una gama infinita para poder analizarlo. Y eso es importante porque, así como dice nuestra diapositiva, no se pueden analizar, ¿no?, estos ofrecimientos infinitos que hay en el
comercio internacional de los seguros no se pueden analizar de manera independiente a los Incoterms, ¿no? Tienen que estar íntimamente relacionados porque los Incoterms, vuelvo a decir, son parte, ¿no?, de los términos y condiciones de las entregas de las mercancías, están íntimamente relacionados a el transporte de las mercancías, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, yo solamente les comento esta parte, ¿no?, que en qué parte de los Incoterms encontramos, ¿no?, que los seguros son obligatorios. Bueno, en esta parte los que conocen mucho más de Incoterms son los que van a poder explicar mejor que yo esa parte, pero solamente les dejo aquí la diapositiva y es como en conocimiento general. Los Incoterms en su clasificación solamente los SIP, y los SIP son los que obligan a contratar seguro, ¿no?, y el resto no lo hace de esa manera. Entonces, solamente como conocimiento ya ustedes tendrán un módulo donde con muchísima más especialización, un especialista en el área, ¿no?, van a poder estudiarlo esta parte y con seguridad van a poderlo desmenuzar muchísimo mejor. Entonces, esa parte yo no quería dejarla pasar, pero ahí está, ¿no? Es importante también que lo tomen en cuenta. Luego, hay una infinidad también, ¿no?, de otro tipo de seguros, seguros de riesgo, por ejemplo, ¿no? Los seguros de riesgo a nivel internacional, ¿no?, también es otra gama importantísima porque hay pólizas, ¿no?, de tipo, de tres tipos, de los que yo he podido encontrar. Hay pólizas de tipo ICCA, pólizas de tipo ICCB, pólizas de tipo ICCC, ¿no? Estos tres tipos, por ejemplo, tienen un riesgo dividido, ¿no? Los tipos, el primer grupo, ICCA, tiene abarca todo tipo de riesgo, ¿no? Todo tipo de riesgo, daños, pérdidas de mercancías, pero no protegen, por ejemplo, cuando se trata de guerras o huelgas, situaciones que no están comprendidas en ese grupo, ¿no? Hay otro tipo de pólizas de seguro, por ejemplo, del tipo ICCB, que alcanzan aquellos, son situaciones como, por ejemplo, incendios, explosiones, colisiones, terremotos, otro tipo de alcance, ¿no? Y el último grupo, que son las pólizas tipo ICC, ¿no?, que son aquellos que están más o menos, se parecen al alcance que tienen las del tipo B, ¿no?, pero que tienen un poco menos cobertura, ¿no? Entonces, de repente, mirar el detalle ya también tiene otra ciencia, ¿no? Es otra ciencia. Como les digo, es tan amplio, ¿no?, que solo en materia de seguro, por eso es toda una materia especial el tema de seguro, ¿no? Entonces, también nos tomaríamos, no requiere solamente una hora, ¿no? Es todo un módulo inclusive, ¿no? Es toda una rama del derecho, inclusive el tema de seguro. Entonces, pretendo yo por lo menos mostrarle lo esencial y espero hacer mi mejor esfuerzo, estoy haciendo para que ustedes puedan tener lo esencial, ¿no? Y con eso yo darles a ustedes la pauta de por lo menos lo más importante, ¿no? Entonces, con eso pasamos a la siguiente parte, ¿ya? Doctora, una consulta. Carlos. Bueno, yo no sé mucho del tema de aduana, pero me ha tocado alguna vez, me ha parecido algo interesante que llama la atención, es que la aduana pregunta siempre por el valor CIF de la carga. No sé si lo usan para calcular el arancel o que va a ser en porcentaje de eso, que se va a sacar un precio del arancel. Pero, ¿por qué la aduana usa ese valor CIF? O sea, ¿por qué a la aduana le interesa que la gente siempre importe contratando un seguro? ¿O no es necesario? Carlos, excelente su pregunta, pero vuélvamela a hacer cuando terminemos la parte de transporte, que es donde termino justamente con esa parte de el valor CIF, que es donde terminamos de armar todos los valores, incluido ese. ¿Ya? Por favor. Ok. Porque ahí justamente está eso que usted me está preguntando, y si yo le respondo ahora, sin la parte que voy a explicar enseguida, va a quedar un poco como con tres patas la mesa y va a quedar incompleta la explicación. ¿Me comprende? Ok, sí, le vuelvo a preguntar. Perfecto, sí. Me hace recuerdo, sí, porque usted sabe que yo así como que se me va la memoria, ¿ya? Ahí me vuelve a preguntar, por favor. No hay problema.
Ok, gracias, Carlos. Bien, entonces en esta última parte, ya con eso terminamos y pasamos a la segunda parte, que es lo de transporte. Con esto entonces las coberturas son básicamente las que ya les decía, ¿no? Y a esas coberturas que tienen los seguros, entonces nos vamos a ver que los seguros abarcan absolutamente todo: cargas, descargas, riesgos extraordinarios, las cláusulas de las que ya yo les mencionaba, ¿no? Y que yo me adelanté ya un poquito porque, bueno, ya me las aprendí, así que, bueno, a eso se refería, ¿no? Entonces, como ven, a eso se refiere lo de seguro, ¿no? Entonces, me adelanto entonces lo de transporte, porque en realidad es ahí donde tenemos que terminar esta última parte y no me detengo más y avanzamos, ¿sí? Porque ahí con eso vamos a terminar. Contrato de transporte, entonces. ¿En qué consiste el contrato de transporte? El contrato de transporte, ¿no? Es una de las partes, se obliga con la otra a cambio de una suma de dinero a trasladar personas, cosas de un lugar a otro, ¿no es cierto?, para un determinado plazo y en un determinado medio, ¿no? El contrato siempre va a ser comercial, ¿no?, por los servicios que se prestan y por una empresa que se dedica obviamente a esa actividad, ¿no? Entonces, eso es un contrato de transporte como un concepto general, ¿sí? Un contrato en términos generales. Recuerden, estamos hablando sobre los términos del contrato de comercio en Bolivia, ¿no? Estamos hablando en términos generales, pero estamos sacando un poquito de aquí, un poquito de allá, desde el punto de vista comercial internacional también. ¿Qué personas intervienen? El remitente o cargador, es quien entrega la mercancía; el porteador o transportador, que es el que obliga a efectuar el transporte; y el consignatario o el destinatario, que es a quien va dirigida, ¿no es cierto?, la mercancía transportada. ¿Ya? Entonces, esas son las partes que intervienen en esa operación de transporte. Según la vía que se utiliza el transporte, ¿no? Vamos a conocer, en términos generales, ¿no? Vamos a conocer, recordamos, ¿no?, los transporte aéreo, terrestre, marítimo, ¿no? Y ahí por ahí también lo encontramos el fluvial, ¿no?, que lo vamos a detectar también, ¿no? ¿A qué se obligan las empresas transportadoras, no? Ya nuestra Ley General de Aduanas, ¿no?, nos dice cuáles son las obligaciones que tienen las empresas transportadoras, ¿no? Las rescatamos aquí también: a prestar el servicio de acuerdo al contrato, ¿no?, y a resguardar la mercancía, a aplicar las tarifas de manera uniforme, en igualdad de condiciones, ¿no?, a responder por los daños causados si es que ocurrieran, ¿no?, a permanecer, ¿no?, según la Ley General de Aduanas, a transitar por las rutas y las vías autorizadas, porque de lo contrario, si no lo hacen, incurren en una contravención aduanera o en un delito que se llama contrabando. Es decir, una serie de obligaciones que tienen una implicancia de tipo aduanero también si no lo hacen. Entonces, hay como les digo, una serie de actuaciones que están vinculadas de tipo comercial con tipo aduanero, ¿no? Entonces, también es importante esa parte. ¿Cómo se perfecciona el contrato de transporte? Bueno, hay acuerdo entre las partes, ¿no? También por adhesión, ¿no? Cuando nos hacen firmar el contrato, aquí está, ¿no? Ya está hecho, ¿no? Desde el momento en que se entrega la carga, ¿no?, también está perfeccionado, ¿no?, según la legislación italiana. Que es la que nosotros hemos adoptado, esa es la parte que nosotros hemos adoptado, así se entiende. Se perfecciona una vez que se ha recibido la carga y suscrito el convenio, obviamente, ¿no? Eso también de acuerdo a la carta aporte también, eso también lo manejamos, ¿no? ¿Qué es la carta aporte? Bueno, el documento, según nuestro Código de Comercio, la carta aporte es un título de crédito que el porteador emite al cargador o remitente, en este caso, cuando recibe la mercancía. Entonces, ¿es un documento de transporte? Sí, pero también se considera un título, ¿no?, un título de crédito, ¿no?, un título de crédito que ayuda a la mercancía a trasladarse de un lugar a otro, ¿no?, y que ayuda a que la mercancía se pueda trasladar, ¿no?, a través de un sistema de transporte, ¿no?, que nosotros lo tenemos reconocido en nuestro código como carta aporte o carta de porte, que luego lo reconocen y también está reconocida, ¿no?, ese documento, carta aporte, también está reconocida por convenios internacionales como un documento de transporte, ya lo vamos a ver enseguida, ¿no?, como un documento oficial de transporte. Esta particularidad que tiene, según nuestro Código de Comercio, dicho documento otorga
derecho al tenedor legítimo, ¿no? Al tenedor, a quien tiene este documento, de recoger, ¿no es cierto?, la carga, ¿no?, que se está porteando en el lugar de destino, ¿no? Esa es la particularidad. La carta aporte puede ser nominativa, ¿no? Es decir, puede estar destinada con un nombre específico, ¿no? Puede estar destinada con un nombre específico, con un nombre descrito especialmente, puntualmente. Puede estar emitida a la orden, ¿no? Puede estar emitida a la orden de, ¿no? O puede estar dirigida al portador, ¿no? A quien la tenga, sin un nombre específico, ¿no? Y de estas tres formas se puede transitar, se puede trasladar la mercancía, ¿no? Nominativa, a la orden o al portador, ¿no? Tiene su diferencia y cada una de estas tiene un efecto también, ¿no es cierto?, especial. Los títulos legales, ¿no?, de contrato entre el cargador y el portador son las cartas porte. Entonces son títulos legales, si ustedes se dan cuenta, son un título legal, que le dan la posesión, el título de titularidad de propiedad a quien tenga la carta aporte, ¿no? Entonces de esa manera lo podemos entender según nuestro Código de Comercio. Para entender también, dentro de nuestro territorio nacional, cualquier empresa que quiera funcionar, que quiera trabajar como empresa de transporte o empresas internacionales que quieran realizar en Bolivia su trabajo normal de empresa de transporte, tiene que realizar, ¿no es cierto?, un registro correspondiente a la entidad correspondiente para hacerlo. Debe presentar una fianza, es decir, una serie de requisitos para poder operar en nuestro país, ¿no? Entonces, tienen que tener una autorización y tienen que presentar una fianza. No me detengo en esto porque estas son formalidades administrativas que debe cumplir una entidad como cualquier otra entidad que quisiera operar en nuestro territorio nacional, ¿no? Y de eso se encargará, ¿no es cierto?, el Ministerio de Transporte, es decir, las autoridades que correspondan, ¿no? También tienen que presentar una póliza de seguro, ¿no?, por las posibles responsabilidades que surgieran, ¿no?, en el desarrollo de sus trabajos, de sus funciones, de sus obligaciones, y eso también no me detengo porque esas son obligaciones normales y naturales de tipo administrativo que deben cumplir las empresas. Puede haber también transporte de tipo combinado, ¿no? Ese tipo de transporte combinado en el que podemos encontrar que una empresa de transporte pueda realizar el transporte que no se desarrolle de una sola manera. Puede que un transporte se inicie de manera terrestre y no concluya de manera terrestre. Puede que se combinen más medios de transporte o más medios de transporte durante una misma operación. Entonces, ¿cómo los interpreta el código de esa manera? Los interpreta así. Cuando el transporte está a cargo de dos o más transportes, se llama, ¿no?, de dos o más transportadores, los denomina transporte combinado. Cada uno es responsable del tramo o la parte que hubiera ejecutado, ¿no? De esa manera los denomina el Código de Comercio, ¿no? Pero cuando el transporte combinado se pacte, ahí está la diferencia, se pacte en un solo contrato, ¿no?, entonces los transportadores son considerados transportadores solidarios, ¿ya? Entonces, puede ser que los transportadores hubieran realizado un tramo cada uno, ¿no?, en un medio de transporte diferente, ¿no? Por ejemplo, uno en tren, el otro carretero. Bueno, si cada uno ha pactado, ¿no?, en un contrato diferente, entonces se toman como contratos diferentes. Pero si estas dos formas de transporte se han pactado en un solo contrato, las dos, entonces se consideran los dos como transportadoras solidarias. Y ustedes saben que la solidaridad, según la Ley General de Aduanas, ¿no es cierto?, implica la responsabilidad, ¿no?, de ambos al mismo tiempo, ¿no?, independientemente que el uno hubiera cumplido un tramo hasta cierta parte y el otro de cierta parte hasta otro tramo más adelante, ¿no? Entonces la solidaridad involucra una responsabilidad, ¿no?, iguales, ¿no? Entonces ese efecto tiene ese tipo de contratos cuando el transporte se hace de manera combinada. Bien, ahora aquí llegamos a la última parte, que es la parte de los contratos, ¿no? De los documentos de transporte. Yo me he permitido extraer esto de
la información que está colgada en la página oficial de la aduana. Es una información sobre los documentos, de transporte según el modo de transporte, aéreo, carretero, férreo y fluvial, ¿no? Según el documento de transporte del que se trate. Por ejemplo, para el transporte aéreo, ¿no? El documento de carga, el manifiesto o el documento de carga, en todo caso, el manifiesto de carga, ¿no? El documento de embarque y el acuerdo con el cual está respaldado, ¿no? Y ahí tenemos la lista, ¿no? De cada uno de los documentos con los cuales están actualmente respaldándose, ¿no? Entonces ahí están, me parece que es interesante que ustedes lo sepan, los tengan y vean sobre cuál de los acuerdos están siendo emitidos estos documentos de transporte. Y encontramos, ¿no es cierto?, la carta aporte internacional de carretera, el Bill of Lading y así sucesivamente, ¿no? Que eso me parece que creo que ya la mayoría los conoce, pero no está de más que ustedes los tengan ahí, ¿no? Separaditos en un listado, ¿no? Entonces son los documentos de transporte internacional que actualmente están en plena vigencia. Son documentos que han sido, vuelvo a repetir, extraídos de la página oficial de la aduana nacional, ¿no? Bien, ahora, los documentos de la operación de comercio internacional con efecto aduanero. De todo lo que hemos venido hablando, y esto ya para terminar, de todo lo que hemos venido hablando, de lo que hemos hablado desde la primera vez que tuvimos la primera semana, nosotros hemos podido ir observando lo siguiente, ¿no? Hemos hablado de que hay una operación de comercio que se ha iniciado con una tratativa previa, se ha iniciado con una etapa de negociación, hemos tenido una etapa en la que hemos estado entablando una etapa con nuestro proveedor en el exterior. Estamos hablando de una compra internacional. Hemos entablado una negociación, hemos intentado comprar, hemos intentado encontrar un mejor precio y finalmente hemos encontrado un producto que comprar en el exterior. Hemos pensado entonces en comprar, perfecto, entonces hemos comprado. Básicamente, el documento de compra lo hemos denominado, ¿no? Como encontrábamos la clase anterior, con ese documento de compra denominado factura de compra-venta, ¿no? O internacional, o la factura comercial internacional, o la factura o denominada invoice, ¿es cierto? Todas esas denominaciones son las que nosotros vamos a encontrar como documento de compra, ¿no? Ese documento de compra, ¿no? Para que nosotros tengamos luego ya un efecto aduanero, ¿no? Que es a donde yo quiero llegar para luego responderle a Carlos. Todo aquello empezaba con el documento de compra. Ese documento de compra lo acompañábamos luego con el documento de transporte, con todos aquellos que hubieran aparecido durante el transcurso de la operación, desde que partió en origen, ¿no? Desde que se embarca la mercancía hasta cuando llega a destino. Y a partir de todos los documentos posteriores, desde el momento en que se efectuó la compra, todos aquellos documentos, incluidos los documentos del seguro, ¿no? Si es que hemos contratado seguros, ¿no? Dependiendo inclusive de los Incoterms que hubiéramos adoptado en el transcurso de las operaciones de transporte, de las condiciones de entrega, es decir, de todo aquello que hubiera ocurrido entre el momento de la compra en origen hasta el momento de la entrega en destino. Todo aquello va a formar parte, ¿no? Todo aquello va a formar parte, ¿no? Finalmente, del momento de la declaración ya en el momento de el valor, al momento de determinarse el tributo a pagar, ¿no? Entonces, al momento de la determinación del tributo a pagarse, nosotros tenemos que acogernos ya a lo que dice la Ley General de Aduanas. Entonces, si bien en un principio nosotros nos acogíamos a lo que decía el Código de Comercio, ¿no es cierto?, ¿no? Que eran los documentos básicos que necesitábamos, ¿no? Finalmente, toda esa operación
que necesitábamos de inicio, que eran documentos nacionales y que luego los fuimos necesitando cuando hicimos nuestra compra exterior, como documentos exteriores, ¿no? Documentos de tipo internacional. Todos aquellos documentos los fuimos requiriendo, los fuimos acumulando, fuimos armando nuestra carpeta, nuestros documentos adicionales, para finalmente armar nuestra documentación aduanera, que es la que nos ayuda luego a introducir legalmente ya nuestra mercancía a territorio nacional, ya en términos aduaneros, ¿no? Porque hasta aquí habíamos visto solamente lo que era la introducción, o era la compra internacional. Pero formalmente la mercancía tiene que pagar impuestos para introducirse legalmente al territorio nacional. Y es ahí donde entra ya la Ley General de Aduanas en operación. Entonces, es en ese momento donde activamos ya la soberanía nacional a través de la Ley General de Aduanas. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, nos vamos al artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas. Aplicamos básicamente lo que dice el reglamento y dice más o menos algo parecido. Dice que nosotros tenemos que, en otras palabras, aplicar un porcentaje distinto, más o menos opera de esta forma. Nosotros tenemos una factura. Esta factura es el punto de partida para que nosotros establezcamos ante la aduana, ¿no? Ante la aduana un valor de transacción, un valor con el que le estamos mostrando a la aduana, esto vale la mercancía, ¿ya? Entonces, esos son documentos de la operación de comercio. Pero ese es un solo documento, ¿no? Ese es un solo documento que me ayudarán los que conocen un poquito más del tema aduanero. Es una parte de la composición de la fórmula, porque la composición de la fórmula tiene otros elementos más. ¿Cuáles otros elementos más? Otros elementos más son el flete y el seguro, que están establecidos acá, yo se los he colocado. Pero para armar esto, ¿no? Me voy a permitir, Carlitos, leerles un poquitito porque de memoria no me lo sé, ya se habrán dado cuenta con 2 semanas que mi memoria no me ayuda, ¿no es cierto? Entonces voy a leerlo, el artículo 20, una partecita, para que ustedes me comprendan mejor cómo está redactado y me comprendan cómo está armado, entonces, ¿no? Cómo se arma esta partecita de cómo determinamos los tributos en aduana. Ya lo voy a leer, por favor, con todo y mi ceguera. Ya un minuto. Ya, la base imponible, artículo 20. La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario, ojo, el gravamen arancelario es el GA, es el impuesto aduanero, ¿ya? Está constituida por el valor de transacción. Valor de transacción, según mi diapositiva, ojo, es la factura de origen, ¿sí? Es la factura de origen de la mercancía, por el valor de transacción de la mercancía, determinando por los métodos de valoración establecidos en el título 8º de la ley. Aquí me detengo un minuto. El valor de transacción es el establecido en la factura de origen y dice determinado por los métodos de valoración. Aquí me detengo para explicar esta parte. En algún momento, y esto está en función no a una cosa que se inventó la aduana, ni el Estado boliviano, ni nada que se le parezca. Esto está en función a la OMC y al acuerdo del GATT. Se estableció que hay un acuerdo de valoración que estableció que cuando se dude del valor, ¿no? Las aduanas en todo el mundo tienen el derecho de dudar del valor. Si dudan del valor, tendrán la obligación de aplicar sucesivamente los métodos de valoración, que son 6. Los 6 métodos de valoración se aplican de manera sucesiva, esa es la palabra, sucesiva. Se aplica el primer método, que es el de valor de transacción,
si no aplica, si no le convence a la aduana ese valor, se aplica automáticamente el segundo, y si no aplica el segundo, automáticamente el tercero, pero para ir avanzando tiene que ir automáticamente justificando el descarte del primero, luego el descarte del segundo, luego el descarte del tercero. No pretendo que ustedes lo sepan esto ahorita porque también es otra ciencia aparte saber el tema de valoración. ¿Ya? Entonces, pero es más o menos así, en grosso modo, como pretendo que ustedes entiendan que esta parte que dice valor CIF, el primer punto, valor de transacción, es toda una ciencia determinable. Y eso está en función a la primer factura, el primer documento que es la factura de origen. ¿Sí? Entonces, ese primer documento, de entrada, nos tendría que aceptar la administración aduanera, de entrada. Pero si no nos acepta, automáticamente tendrían que aplicar, o al menos así dice la ley, se tendría que aplicar sucesivamente sucesivamente los métodos de valoración, ¿sí? Y si no aplica ninguno, perdón, si no le convence a la administración aduanera ninguno, tendría que aplicar el último método, que es el sexto método, el método del último recurso, que es la de aplicación de sus valores que tiene en su base de datos, ¿no? Entonces, y ya con eso termino. Entonces, como ven, hasta ahí solo he explicado la primera partecita. ¿Me comprende, Carlos? Hasta ahí vamos la primera parte. ¿Se da cuenta por qué no podía explicar tan allá? Era como que muy complicado, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí. Eso le explico para que usted entienda cómo se arma el valor CIF. ¿Cómo se arma el valor CIF? ¿Sí? Entonces, luego, para armar ese es un componente que es el valor de transacción. Otro componente de este valor CIF es el flete. ¿El flete qué es? Bueno, el flete sigo leyendo, dice, luego dice, más los gastos de carga y descarga, más el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera, entendiéndose esta como la aduana de ingreso al país. Bueno, lo que terminé leyendo abarca flete y seguro. ¿Ya? Lo que terminé leyendo abarca flete y seguro. ¿Sí? Entonces, solo esta pequeña partecita es en esencia la suma de estos componentes. Luego hay una parte más explicativa del mismo artículo, pero ya es una explicación un poco más amplia, ¿no? Ya de cómo son, ¿no? De cómo son las diferencias cuando se trata de transporte aéreo, de cuando no hay documentos de transporte, que se sobreentiende, que va a entender la ley, qué porcentaje va a aplicar, que eso ya está en la ley, no necesito yo. Y además ustedes van a tener un módulo de liquidación, ¿no es cierto? Y van a estar, vuelvo a decir, alguien especializado realmente que tiene la metodología para explicarles eso, ¿no? Les va a dar mayores luces, ¿no? Para eso no pretendo saberlo todo, no soy experta en liquidación, pero humildemente he tratado de explicar un poquito desde mi área, ¿no? Cómo más o menos se trata de armar esta parte, ¿no? Entonces, eso es más o menos, Carlos, lo que más o menos puedo explicarle. No sé si algo más quiere o si respondí su pregunta o concretamente, no sé si alguien más quiere aportar con algo, con seguridad, porque seguramente ya lo cité, no sé, por favor. Sí, licenciada, puedo aportar un poquito. Claro que sí, Alexander. En realidad el valor CIF para términos aduaneros nos ayuda bastante a determinar lo que es la base imponible, que seguro lo vamos a verificar cuando estemos llevando el tema de liquidación aduanera. Ya. Mediante la base imponible podemos determinar los otros tributos aduaneros que están también de acuerdo a suscripciones, de acuerdo a la comunidad andina a la que pertenecemos, y es un poco más complejo, pero para nosotros, si queremos entrar a un tema aduanero, el CIF nos ayuda, el valor CIF en realidad nos ayuda a determinar la base imponible para aplicar los otros tributos, con el gravamen arancelario, el IC, el IVA y todos los otros, dependiendo del tipo de mercancías. Los valores del seguro, del flete, en caso de que no tengan estas mercancías, igual está en la Ley General de Aduanas, es el punto 25 para temas aéreos y el 2% para el tema
terrestre en temas de valoración o en temas de tributación, si se puede decir. No sé si sirve para complementar lo que decía. Sí, sí, claro que sí. Sobre eso, fue por eso mismo que decidí hacer la pregunta sobre el seguro, de por qué la aduana lo toma en consideración o sea, por qué toma en consideración la valoración CIF, que incluye el seguro, y otra que no lo incluye, porque hay esa regla que si es que tu carga viene sin seguro, se considera un seguro como el 2% del valor de la carga, y eso te lo aumenta para después calcular tu tributo, ¿no? Y eso te aumenta el precio muchísimo, dependiendo de cuánto cuesta al final la carga. Y lo que he visto que está haciendo mucha gente es hacer empresas fantasmas. Por ejemplo, si una persona es una importadora de China y todo lo trae de China, ya con su despachante allá en origen, ya hacen, que hay cientos de esas empresas fantasmas que se dedican a dar seguros falsos, o sea que tienen todos los sellitos, todo eso, te arma un seguro que te cuesta $5, $20 y listo, y te ahorraste toda esta parte de la valoración del seguro, ¿no? Y te ahorras el 2% de tu carga. Entonces, no digo que sea malo, pero sí deja abierta esa puerta, ese vacío que se aprovecha la gente a veces. Por la creación, dice usted, Carlos, de las empresas fantasmas. Bueno, pero es que eso ya no es, eso ya es extra ley, digamos, ¿no? Eso le han encontrado el modo, ¿no? Para hacerle el quiebre, ¿no es cierto?, a la ley. Eso ya es otra cosa, ¿no? Claro, es que echa la ley, echa la trampa, han encontrado Claro. la manera, ¿no? La manera. Pero inclusive ahí también la ley ha obligado que los seguros nacionales le son permitidos siempre y cuando pues el seguro hubiera aparecido antes del embarque de la mercancía, no en cualquier momento, ¿no? Tendrán que justificar, documentar que verdaderamente fue así, ¿no? Claro, esto se aplica a carga internacional. Dentro del país sí sería mucho más peligroso que hagan esto, pero en realidad no hay nada ilegal en lo que están haciendo mientras no haya un accidente y se tenga que activar este seguro. La empresa que dio este seguro va a desaparecer, había estado en las Bahamas o en cualquier lugar, y ahí sí va a haber problema, ¿no? Pero mientras tanto se están ahorrando un dinero que en tributos que corresponde a un seguro de verdad, ¿no? Que en vez de pagar un seguro de verdad por el 1 o 0.5% del valor de la carga, qué sé yo, se está inventando un seguro que te cuesta $5. Ahí están fallando las superintendencias de seguros, pues, ¿no? En el control, en la verificación. Sí, pero en comercio internacional, por lo menos cuando he visto en carga, transporte, especialmente en el transporte marítimo, este tema de seguros y de armadores, en realidad yo trabajo en el tema de transporte marítimo, y yo sé, cada barco, por ejemplo, en el barco que yo trabajaba, pertenecía a una empresa cuyo nombre era el nombre del barco, y estaba en Islas Marshall, que es un paraíso fiscal, y solo tenía ese barco. Entonces, si un día ese barco, que era un barco petrolero, se accidentaba, esa empresa era fantasma, iba a desaparecer, y nadie iba a pagar el daño que causaba este barco. Entonces, es la ley de la selva allá afuera, ¿no? Claro, realmente. sí. Claro, es como usted dice, han encontrado el mecanismo como para hacer aparecer como que existen las empresas, pero es que si nos damos cuenta, es toda una hermenéutica armada exclusivamente para estos temas, ¿no? Sí. Y así vamos a encontrar seguramente yo una vez vi, mira, una tesis sobre seguros, justamente a raíz de un naufragio ocurrido, me parece, el 2004, 2006, no me acuerdo exactamente el año, pero el naufragio en alta mar era un naufragio español. El naufragio eran unos lingotes de oro, y el naufragio, los lingotes de oro estaban asegurados, y
la empresa aseguradora les resultaba mucho más beneficioso que el naufragio ocurra, ¿no? Que el naufragio ocurra, a la empresa aseguradora les resultaba mejor porque el contrato estaba tan mal hecho que el hecho que ocurra en alta mar liberaba totalmente a la empresa aseguradora. Entonces, para la empresa aseguradora estaba tan mal hecho, estaba a pedido de boca más o menos el naufragio en alta mar. Entonces, me acuerdo perfectamente el hecho, lo que no recuerdo es el contenido, pero me llamó muchísimo la atención, ¿por qué me acuerdo ahora? Me llamó muchísimo la atención porque justamente el resultado era que la empresa aseguradora era una empresa fantasma. Entonces, una empresa fantasma que había creado otra empresa a la empresa aseguradora para generarse un beneficio que lógicamente se beneficiaron y nunca fueron descubiertos, o al menos hasta donde había realizado la tesis, la persona que había hecho la investigación para la presentación. Esta era una tesis de una muchacha, de una tesis de derecho tributario español, que me pareció muy interesante, y la verdad que, mire usted qué interesante que por un tema de seguro, si usted llega a encontrar una información que ahora nos sería muy útil, ¿no? Entonces, mire, la verdad que la voy a buscar porque sería un importantísimo tema para que lo podamos mirar en clase, ¿no? Bueno, a ver, sigamos. Preguntas, jóvenes, preguntas. Estamos en la última clase ya. Con esto terminamos prácticamente. Buenas noches, doctor. Una consultita. ¿Cómo le va, Marcos? Lo estoy extrañando a Rubén, lo estoy extrañando a ver, ¿dónde están? Sí, Marcos, le escucho. Ya, primero era sobre el trabajo que hay que presentar. ¿Hay algún formato, algún modelo a seguir? ¿O No. es libre? No hay, Marcos, no hay ningún formato porque, bueno, tenemos, en realidad no tengo formato porque lo van a subir a la plataforma nomás, entonces no hay formato. En este caso no. La verdad que no hay formato. Está bien. La segunda pregunta que tenía es sobre los contratos. Tienen que estar redactados en el idioma del país de procedencia o en el idioma del país de destino. Los contratos de... Sí, de la anterior parte que estábamos viendo. Los contratos de transporte. Bueno, para el de transporte igual puede ser, para el de compras, ¿no? Ah, ya. En realidad, los contratos deberían redactarse en el idioma de tanto del país de destino como en el país de procedencia. En ambos deberían redactarse. ¿Por qué? Porque tienen en realidad tienen que redactarse en el idioma de ambas partes, ¿no? Generalmente los contratos tienen esa particularidad que deberían redactarse en ambos idiomas. Usualmente lo que yo he visto es que se redactan en ambos idiomas o en inglés, ¿no? Dependiendo de los países de procedencia. Eso es lo usual, ¿no? Pero lo usual es que se redacten en ambos idiomas, ¿no? Ya, está bien, gracias. Sobre el trabajo, hay una cantidad mínima de palabras. Yo ya le mandé algo, pero no, estoy con miedo de que haya sido muy chico. No sé si está bien lo que mandé. Sí, 1000 palabras. No, mentira. 1000 palabras mínimo, ok. No, mentira. No, mentira. No, se puede. No hay máximos ni mínimos. Obviamente no van a ser 10, ¿no? Pero sí... pero sí, no hay, la verdad que con los puntos que yo les puse, me parece que tenían ustedes suficiente ya para llenar, ¿no? No les puse, creo que no, pero tampoco era poquito, ¿no? Tenían varios puntos que investigar.
tendrían varios puntos. A mí me dio como Ni tampoco 6 les puse. páginas en formato Sí, APA. ¿lo ves? Sí, exacto, sí, así yo vi que era bastante, vi que mínimo eran unas 3 páginas, mínimo vi que eran unas 3 páginas, siendo muy, Con letra siendo, Arial 12. siendo ahorrativos con las páginas, vi que mínimo eran 3, Ok. ¿no? Bien, a ver, vamos a ver, voy a sacar una foto de la asistencia y ya con eso es para tener pendiente. A ver. No sale. A ver, a ver. Ay, ya. Rubén fue que salió, ¿no? Hace un momento. Rubén fue, ¿no? Sí, esto estaba viendo. Mira. Ya, bien. Más preguntas, jóvenes. El trabajo es hasta el día domingo, no se vayan a olvidar, el trabajo final. Y también tenemos un examen, les había dicho, ¿no? Ustedes sabían, ¿no? Que tenemos un examen final el día domingo también, están en la plataforma, que es de lo que hemos avanzado en la clase. El día domingo va a estar colgado en la página del Moodle, va a estar colgado un examen que es de 10 preguntas de selección múltiple y que es bien sencillito de lo que hemos hablado en realidad en las clases, ¿no? Y tienen que seleccionarlo, no tienen que escribir nada, solamente es seleccionar de las respuestas, una es verdadera obviamente, y es súper sencillito, nada más, y con eso ya completamos el módulo. Lo que no sé es a qué hora lo van a habilitar, eso sí que no sé, eso se van a encargar de habilitarlo en el sistema, no sé a qué hora, pero seguramente ya les van a comunicar a través del grupo de WhatsApp. Tienen ustedes un grupo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, creo que ahí les van a comunicar, ¿ya? Entonces estén pendientes también de eso, con eso terminaríamos el módulo, ¿ya? Sí, Marta, dígame, buenas noches. Sí, bueno, yo tengo algo de conocimiento de los seguros, muy poco, digamos, y Sí, Marta, no sé, le pediría un favor, ha hablado bastante de bastantes tipos de seguros, ¿no? Sí, Marta. El complementario, así, tal vez para que poder un poquito leer y saber, porque realmente me parece para mí muy importante. Perdón, Martita. Martita, parece que debe haber un parlante encendido que cuando usted habla se activa un sonido al simultáneo, parece un parlante y no logro escucharla. Sí, quería hablar hace rato, pero no puedo, no sé si me escucha bien ahí. Ahora sí, ahora sí. Sí, tal vez nos podía pedirle, pedirle por favor, tal vez nos podía mandar un material complementario sobre los seguros. Sobre seguro. Sí. Ya, Martita, claro que sí. Sí, bueno, ustedes tienen mi correo electrónico, también dejé a un lado también en la primera clase, me parece, dejé mi número de teléfono, pero en realidad mejor es por mi correo electrónico si se pudieran comunicarse. Alguien que desee alguna información adicional sobre algo de que hubiéramos avanzado en particular, yo obviamente tengo información que no se puede, imagínense si yo les mandara toda la información, cargaríamos la página, ¿no es cierto? Y saturaríamos todo.
Entonces, si alguien sobre algún tema en particular que hemos avanzado, así como Marta, de algún tema en particular que deseen que se les pase alguna información adicional, puede escribirme a mi correo, al correo que yo colgué en la primera clase, puede escribirme a mi correo y yo le respondo, obviamente de repente me demore un tiempito, pero le voy a responder y con la información que necesite yo le puedo responder a su correo, le reboto la información en cuanto me sea posible. Quienes deseen lo pueden hacer con la información que requieran, yo les paso el dato de lo que necesiten. Ya con todo gusto, por favor, quien desee hacerlo, con todo gusto yo le respondo. ¿Está bien? Quien desee, con todo gusto, de la información que requieran de los temas que hubiéramos avanzado. Así que me escriben nomás a mi correo. Ya, ¿Está bien, gracias, solo ¿está bien, eso. Marta? No hay problema, lo hacemos nomás. Ok, bien, estamos sobre hora ya, los veo cansaditos. ¿Será porque es viernes? Bien, bueno, nos vamos a despedir entonces. Bien, ha sido un gusto, jóvenes, haber compartido con ustedes. Nuevamente espero poderlos encontrar en otra oportunidad, conocerlos en persona y bien, agradecerles también por su tiempo, por su paciencia, por su dedicación y bueno, estaremos en otra oportunidad compartiendo, Dios mediante y bueno, agradecerles por confiar otra vez en mi idea y bien, esperemos que esto pase pronto, que todos permanezcamos sanos, sus familias, ustedes, su entorno y nos cuidemos, ¿no? Deseo que les vaya muy bien, les deseo muchísimo éxito y esperemos que esto pase, ¿sí? Un saludo para todos, gracias y ya sabemos, el día domingo compartan lo que puedan entrar todavía a la plataforma y actuar en los foros y no se olviden su trabajo final y el día domingo también el examen, ¿ya? Entonces un saludo para todos, muchas gracias por su atención y estaremos en otra oportunidad, ¿ya? Saludos jóvenes, hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Una consulta. Hasta luego, muchas gracias. Muy El amable. Gracias, examen, doctora. Buen fin de semana. el examen va a ser del Se ha ido todo el mundo.